Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Pues digo, en marzo de 1976 comenzó en Argentina la que sería la más sangrienta dictadura militar que el país ha conocido. De modo que mis padres tuvieron que esconderse y yo pasé los primeros años de mi vida junto a ellos en la clandestinidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con el escritor argentino Patricio Prón sobre su novela El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, que ha sido reeditado por la editorial Anagrama. ¿Qué significa volver a una tierra que de muchas maneras te expulsó? ¿Qué pasa cuando el pasado de tu familia y el de tu país reviven las cicatrices que tanto te ha costado sanar? Patricio Prón recupera su historia personal como sobreviviente a la dictadura militar argentina en un relato tan íntimo como social y político de una generación que se vio lastimada por la dictadura y la huida. La novela cuenta cómo el regreso a Argentina por la enfermedad de su padre le renueva al autor la necesidad de construir las piezas faltantes en su rompecabezas familiar. Hijo de periodistas perseguidos durante la dictadura, Patricio Prón recuerda, ahí, en los pasillos del hospital y a través de conversaciones y álbumes familiares, la devastadora intensidad de la agitación política que marcó su infancia. La violencia estatal, las desapariciones e injusticias aparecen en la investigación que su padre siguió sobre dos hermanos y que Prón recupera para acercarse a esa herida nacional y también a su propio padre. La novela es también un álbum de registros que viajan de la intimidad del diario al archivo. Es una novela sobre los lazos que se tejen entre generaciones, sobre la sobrevivencia, sobre la negación, el olvido y la necesidad de la memoria. Patricio Prón nació en Rosario, Argentina, en diciembre de 1975. Se formó como comunicador social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y como doctor en Filología Románica por la Universidad Georg August de Göttingen, Alemania. Su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones, entre otros con el Premio Juan Rulfo de Relato, otorgado por Radio Francia Internacional y por el Instituto Cervantes de París. El Premio Jaén y el Alfaguara de Novela ha sido traducido a una docena de idiomas, entre los que se cuentan el inglés, el francés, el alemán, noruego, sueco, italiano, árabe y chino. Entre sus obras más recientes se encuentran los libros de relatos El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, La vida interior de las plantas de interior y Lo que está y no se usa nos fulminará. Así como las novelas, Nosotros caminamos en sueños. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Y Mañana tendremos otros nombres. Así como el ensayo El libro tachado, prácticas de la negación y el silencio en la crisis de la literatura. Y la novela para niños Caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo. Y en 2023 publica La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, obra que fue motivo de otro de nuestros programas.
En 2010, la revista inglesa Granta lo escogió como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en español. Más recientemente recibió el premio Cálamo Extraordinario 2016 por el conjunto de su obra y el premio Alfaguara de novela por Mañana tendremos otros nombres en 2019. Pron colabora habitualmente con el diario El País, Letras Libres y el Times Literary Supplement de Gran Bretaña, entre otras publicaciones. Actualmente vive en Madrid, donde trabaja como crítico literario y escritor. Su novela, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, publicada originalmente en 2011, ahora ha sido reeditada por el sello Anagrama, publicación que el autor ha revisado y añadido imágenes que enriquecen esta poderosa narración sobre la que charlaremos con él en esta ocasión. Temporada de libros. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Patricio Pron, que de nueva cuenta se encuentra en nuestros micrófonos en esta ocasión para charlar sobre El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, publicado de nueva cuenta por Anagrama ahora, luego de varios años pues de camino y de transformación también. Bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues platícanos un poco de este recorrido que ha tenido tu publicación, un viaje de 2011 a la fecha en el que pues ha sido leído, traducido y que ahora te ha tocado también a ti leerte para pues repensar y enriquecer de varias maneras esta novela. Platícanos un poco de este recorrido. Bueno, El espíritu de mis padres es una novela que yo escribí hace algunos años ya, como dices bien, tuvo su tiempo para mí y sin embargo desde el momento en que pasó a ser propiedad de los lectores mediante la publicación, adquirió una vida que yo no pensé jamás que fuese a tener. Es una novela con una historia algo particular y muy distinta a la historia de otros libros míos. Yo no quise escribir este libro, que es, como sabes, la historia de de los años más trágicos de Argentina y de algo que nos sucedió a mi familia y a mí durante esos años. Yo, como digo, no quería escribir este libro, pensaba que había otras voces más autorizadas para hacerlo, pensaba también que escribirlo podía ser muy doloroso para mí y quería evitarme ese dolor. Sin embargo, no pude no hacerlo, no pude no escribir este libro, no pude abstenerme de hacerlo. No quería hacerlo, quería escribir otro libro, pero en ese momento este se me impuso, por decirlo así. Pero desde luego pensaba yo que esta historia era una historia que solamente me iba a interesar a mí. Cuando le envié el libro a mi editor, se lo envía junto con otro libro que fue publicado después. Yo imaginaba que mi editor iba a rechazar El espíritu de mis padres y que iba a quedarse con el otro libro. Sin embargo, él de inmediato comprobó, percibió la importancia de este libro para otras personas y lo publicó, y el libro se ha convertido en mi libro más traducido, más leído, del que más se ha hablado hasta el momento. Los otros han tenido su recorrido y ha sido un buen recorrido con premios, con reconocimientos y con ese premio tan especial que es la lectura de los lectores y las lectoras. Pero este libro, El espíritu, que como digo es el libro que no quise escribir, que se me impuso de alguna manera, ha seguido persiguiéndome, ha seguido estando a mi lado todo este tiempo. Y parte de ese dolor quizá que compartes, te daba miedo para empezar el relato, tiene que ver con esta especie de niebla mental con la que inicia. El arranque de la historia, pues está lleno de la confusión de este narrador que le cuesta ordenar, tener claro, y esta confusión viaja entre pues una condición médica, emocional, quizá una resistencia, nos lo dices un poco personal, pero también histórica. Háblanos de este muro inicial que tuviste que derrumbar para escribir este relato. Creo que como dices bien,
todos, digamos, el disparador de esta novela fue descubrir que había cosas importantes para mí, cosas vinculadas con mi historia personal que no podía recordar. Los amigos y las amigas que no hayan leído este libro aún deben saber que este libro narra el modo en que un narrador, que desde luego soy yo, no puedo ocultarlo, eh, recobra o recupera los recuerdos de un pasado trágico que le tocó coprotagonizar, digámoslo así. Mis padres son activistas políticos, pertenecen a la izquierda argentina y um, poco, poco después de que yo nací en diciembre de 1975, poco después, digo, en marzo de 1976, comenzó en Argentina la que sería la más sangrienta dictadura militar que el país ha conocido. De modo que mis padres tuvieron que esconderse y yo pasé los primeros años de mi vida junto a ellos en la clandestinidad. Finalmente pudimos salir de esa clandestinidad en torno a 1978 o 1979, aunque el peligro siempre estuvo allí hasta que la dictadura terminó, la dictadura cayó en 1983. De modo que mis primeros 6 años de vida tuvieron lugar en esos años. Sin embargo, no tengo muchos recuerdos o no tenía muchos recuerdos de esos años. Posiblemente había conseguido reprimirlos, como suele decirse, ocultármelos a mí mismo y a los demás. Y en un punto de mi vida, en el momento en que, como digo, esta novela se me impuso, eh, no pude hacerlo más, no pude contener estos recuerdos más, no pude seguir ocultándomelos a mí mismo y a los demás. E hice con ellos lo que hago siempre con cosas que no puedo comprender o um, que no puedo seguir cargando a solas, que fue escribir un libro. Desde luego no era solamente el deseo de expresar una emoción o un sentimiento personal, o un puñado de recuerdos que solamente me afectaban a mí y a mi familia. Era una forma de, a través de ellos, contar la historia de mi país y contarles a otros y a otras que existe la posibilidad de narrar que por una parte nuestra historia personal está absolutamente atravesada, está absolutamente recorrida por la historia de nuestro país, y al mismo tiempo que esa historia no es una abstracción, no es algo que vayamos a leer tan solo en los libros de historia, sino que es el resultado de vidas individuales que confluyen todas en algo que llamamos sociedad. Quería jugar con esa contradicción de que la historia de todos es la historia de cada uno de nosotros, al tiempo que la historia de cada uno de nosotros es la historia de todos. Y en ese filo, entre una cosa y otra, en esa superposición, si lo quieres ver así, estaba el germen de esta novela. Se trataba de decirme algo a mí mismo que no me hubiese podido decir de otra manera, pero también decírselo a otros y eventualmente contribuir a que esos otros pudiesen contar su historia también si lo querían. Cuando escribí esta novela, que pasó a ser parte de algo que algunos denominan la literatura de los hijos, es decir, la literatura de quienes somos hijos de activistas políticos latinoamericanos. Cuando escribí esta novela, digo, no sabía cómo se escribe una novela así. No tenía antecedentes y de modo que fui orientándome un poco en la oscuridad y siguiendo las líneas maestras del relato, escribiendo para ver a dónde me llevaba lo que estaba escribiendo. Y afortunadamente, tras la publicación del libro, lo que sucedió fue que otras personas sí tuvieron ese modelo. Se pudieron utilizar este libro para escribir sus propios libros o para confrontar a sus padres y a sus abuelos en una conversación acerca de los hechos trágicos del pasado reciente que no hubiesen podido tener de otra manera. De modo que la novela cumplió su función, pero al parecer todavía tenía cosas para decirle a algunas personas y esa es la razón por la que ahora aparece con una nueva indumentaria, digámoslo así. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Estamos conversando con el autor argentino Patricio Prón.
Cuando llegué a la casa de mis padres, no encontré a nadie en ella. Estaba fría y húmeda como un pez cuyo vientre yo había rozado con las yemas de los dedos antes de devolverlo al agua una vez, cuando era niño. No sentí que aquella fuera mi casa. Esa vieja sensación de que un sitio determinado es tu hogar se había esfumado para siempre. Y tuve miedo de que mi presencia allí fuera considerada un insulto. No toqué ni una silla. Dejé mi equipaje en la entrada y comencé a caminar por las habitaciones como un fisgón. En la cocina había un trozo de pan que ya habían comenzado a comerse las hormigas. Alguien había dejado sobre la cama de mis padres una muda de ropa y un bolso de mano abierto y vacío. La cama estaba deshecha y las sábanas habían conservado la forma de un cuerpo que tal vez fuera el de mi madre. A su lado, sobre la mesa de noche de mi padre, había un libro que yo no miré, unos anteojos y 2 o 3 botes de medicamentos y pastillas. Cuando los vi, me dije que mi padre y yo teníamos algo en común después de todo, que él y yo seguíamos atados a la vida con los hilos nunca del todo visibles de las pastillas y las recetas, y que esos hilos también nos unían a nosotros de alguna forma. La que había sido mi habitación estaba al otro lado del pasillo. Al entrar en ella, creí que todo había disminuido, que la mesa era más pequeña de lo que yo recordaba, que la silla a su lado solo podía serle útil a una persona minúscula, que las ventanas no cabía la luz ni podría abrirse paso, que los libros no eran tantos como yo suponía y además habían sido escritos por autores que ya no tenían interés para mí. No parece que hace solo 8 años que me he marchado, pensé mientras me echaba sobre la que había sido mi cama. Tenía frío, pero no quise taparme con el cobertor y me quedé allí, con un brazo sobre el rostro, sin poder dormir, pero tampoco dispuesto a ponerme de pie, pensando en círculos en mi padre y en mí, y en una oportunidad perdida para él y para mí y para todos nosotros. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Fragmento. Coleccionamos historias. Esta novela nos permite a todas, a todos redimensionar el sentido individual de la historia, ¿no? Como en Latinoamérica, en el mundo entero, lo que pasa, lo macro, que llamamos histórico, pues visto en Zoom, nos atraviesa a todos y tú eliges a algunos personajes. Solo sí. Algunos. Y para contar esto macro e ir viajando a lo largo de toda la historia, de arriba a abajo, digamos, de este zoom que pone a cada personaje en lo individual y sus impactos, y luego esto macro que contiene todo. Y ahí considero que es uno de los retos que sorteaste, a pensar en tu capacidad de síntesis, ¿no? Por un lado, pues estás hablando de ti, de tu familia, pero también tienes otras necesidades para contar y compartir que tienen que ver con esto otro, que es la política que en ese momento pues dominaba y laceraba tanto a Argentina. Cuéntanos un poco de este reto, de esta capacidad de síntesis. Fue un gran desafío, un gran reto, como dices bien. Cuando comencé a escribir la novela, se me hizo muy importante contar con la aprobación de mis padres, o con el permiso de mis padres para contar esta historia, que no es solamente mía, sino también de ellos. Quería saber que estaba del lado correcto y que el daño que estaba provocándome el recordar ciertas cosas iba a verse morigerado, iba a verse disminuido en su caso, si sabían que estaba escribiendo este libro. Bueno, pues ellos me negaron esa autorización durante mucho tiempo. Y lo hicieron con el argumento, al hilo de lo que dices, de que la suya es una historia colectiva y que narrarla a través de la historia de mi familia iba a ser disminuir esa historia. Cuando nos enfrentamos a procesos históricos de cierta complejidad, a hechos históricos que no conciernen solamente a una persona, sino a muchas, la pregunta es cómo contarlos
de tal manera que, digamos, de tal manera de ponerles rostro. Y al mismo tiempo, cuando algo nos sucede, el desafío de la narración consiste en hacerles a otros saber que lo que nos ha pasado a nosotros les ha pasado a ellos también de alguna manera, o va a pasarles cuando accedan a nuestra historia. En esa doble dimensión de cada una de las historias se juega buena parte de lo que un escritor tiene que hacer. Se juega también todo lo que, digamos, la serie de conceptos que asociamos con las ideas que tenemos acerca de alguien cuando decimos que alguien es un buen escritor. Un escritor se lo juega todo en esa dimensión. Pensemos en algo más próximo a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. La horrible, desgraciadísima historia de las desapariciones en México. Cuando pensamos en esa historia, nos encontramos con que la mayor parte de las veces la prensa nos da solamente números. En España, cuando leemos acerca de esta trágica o los trágicos asesinatos de mujeres en México, eh, a menudo tan solo leemos nombres, perdón, leemos estadísticas, pero nunca accedemos a los nombres. Leemos números, leemos incrementos o disminuciones, como si las personas fuesen números. A su vez, cuando los periodistas intentan profundizar en la historia y contarnos una dimensión más humana, lo hacen refiriéndose a un caso o dos, de tal manera que tantos otros casos y tantos otros nombres se pierden. La literatura puede hacer algo que el periodismo no puede hacer, que es balancear ambos aspectos y sin soslayar lo que denominabas tú el marco macrohistórico, concentrarse en microhistorias, en historias personales, en historias que pasan desapercibidas a la prensa para decir la historia trágica que tenemos en común no es un número, no es una estadística, es la vida de hombres y mujeres, y sobre todo, desgraciadamente, de mujeres que en la medida en que están narrados en un libro y que nosotros leemos, se convierten en parte de nuestra historia. Esas personas se convierten en nosotros de alguna manera. Todos los personajes de ficción y los que no son de ficción se convierten en nosotros en el momento en que les dedicamos nuestra atención y tiempo de nuestra vida. Esa es una de las potencias mayores de la literatura en general y de la lectura en particular. Y creo que ningún libro vale la pena si no es capaz de poner en acción esta potencia de la literatura. Creo que con esta historia que escribí yo, mi aspiración radicaba, mi ambición tal vez desmesurada radicaba en ello, que para algunos lectores y unas lectoras, mi historia personal y este juego de desapariciones y traiciones y que atraviesa la historia de mis primeros años de vida y la de algunas personas que yo conocí, se convirtiese también en la historia de otros, de tal manera que esos otros y esas otras pudiesen pensar en la historia trágica de Argentina y de la última dictadura, ya no como una mera abstracción, sino como algo que le pasó a hombres y mujeres que no fueron muy distintos a ellos, cuyos rostros tal vez pueden conocer, cuyos nombres ya conocen y cuyas historias vuelven a estar vivas gracias a su esfuerzo, gracias al esfuerzo de los lectores y las lectoras que los hacen propios. Ese, creo yo, es el objetivo de este libro. Temporada de libros. Spinetta interpreta Bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además vos que eres sol, despacio también deshallar la luna. Viejo roble del camino,
hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin y además vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor argentino Patricio Prón. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Estamos conversando con el autor argentino Patricio Prón. Una de tus estrategias fundamentales, hablando del ámbito literario puramente, tuvo que ver con lo fragmentario. Tú te preguntas abiertamente sobre tu padre y su oficio, el periodismo, cómo hubiera sido la novela que él escribe y piensas en esto, en lo fragmentario, y es algo que tomas. Háblanos un poco de esta decisión, Patricio. Y la decisión de escribir El espíritu de mis padres de esa manera partió en el primer momento de una imposibilidad. Sencillamente lo que estaba escribiendo era muy doloroso para que yo pudiese trabajar largo tiempo en el libro. A menudo escribía un párrafo o dos y lo tenía que dejar, porque la emoción contenida en esta historia era muy grande para mí. Todos necesitamos acallar algunos de nuestros sentimientos y al igual que el narrador de mi novela, yo los había callado durante largo tiempo. Cuando tuve que verme confrontado con ellos de nuevo, estos eran demasiado fuertes para mí, demasiado intensos. De modo que, como digo, la novela adquirió su forma en esta dificultad mía de escribir de manera más continuada, en esta imposibilidad, como decía antes. Y luego el fragmento se convirtió en resultó ser la forma más apropiada para narrar esta historia que está compuesta de pequeñas historias, de datos, de referencias de uno de los personajes de esta novela, de Alicia Raquel Burdizo, la joven desaparecida, cuya desaparición, cuyo asesinato por parte del Estado argentino es una de las dimensiones de esta novela. Solamente conocemos a través de pequeños fragmentos de relatos de sobrevivientes del campo de concentración clandestino en el que ella estuvo, de los testimonios de las personas que lo conocieron y de poco más.
De modo que si yo quería ser fiel al material que tenía, si quería contar esta historia como esta historia parecía querer ser contada, tenía que escribir a través de fragmentos. Pero también tenía que hacer algo que tal vez parezca muy técnico o muy específico y que sin embargo para mí no lo es. Tenía que tomar la historia y tratar de narrarla de tal manera que los lectores y las lectoras no tuviesen que reconstruirla por sí mismos, del mismo modo en que tuve que reconstruirla yo. No esperaba que fuese una narración transparente, no deseaba que fuese una narración fluida, que provocase ese tipo de ensoñación que es la literatura. Muchas veces leemos y nos encontramos con que es como si estuviésemos dentro de un sueño. Yo quería que de ese sueño los lectores y las lectoras fuesen despertados periódicamente para recordarles que no estaban leyendo ficción, que estaban leyendo otra cosa que yo mismo no sé cómo definir. Por esa razón en el libro hay de todo. Hay sueños, hay resúmenes de filmes que el narrador ve, hay recortes de prensa, hay recetas, hay listas. Se trataba de que esta novela fuese como la vida misma, por decirlo así. Cuando echamos la vista atrás y al final del día y nos contamos a nosotros mismos qué hemos hecho o se lo contamos a otros, por lo general no hacemos sino enumerar esa clase de estímulos. Y este libro también tenía que ser así. Tenía que ser tenía que romper una y otra vez lo que denominamos la ilusión narrativa. Tenía que decirle a sus lectores y lectoras, no te acomodes, este no es un cuento, no es un relato con introducción, nudo y desenlace, porque las historias reales generalmente no son así. Y afortunadamente los lectores y las lectoras acompañaron estuvieron a la altura de este desafío, por decirlo de alguna manera. Ahora la novela tiene una dimensión nueva, que es la de las fotografías. Y nuevamente, estas fotografías a veces están estrechamente asociadas a lo que se narra, pero a veces tienen una relación enigmática con el Muy. texto, nuevamente destinada a que los lectores y las lectoras armen el libro en su cabeza, por decirlo así. No lo reciban ya cocinado de todo, digamos. Sí, se vuelven misteriosas e incluso perturbadoras. Las imágenes es, entre otras cosas, también un álbum fotográfico, esta novela familiar, misterioso, detectivesco. Nos metes a un proceso interminable de armado, de construcción. Por un lado, el de la identidad, pues, del narrador, de los protagonistas, de los personajes, pero también de este relato. Háblanos un poco de las imágenes, cómo las elegiste, las curaste. Uno pensaría que en el registro del archivo que también guarda tu novela, pues la integración de estas imágenes tendrían una relación directa y escapan de la literalidad. Platícanos. Archivo es la palabra correcta, lo has dicho muy bien. El archivo es una noción un término al que recurrimos algunos para hablar de el tipo de artefactos, materiales o no, que pueden traer el pasado al presente, pueden activarlo, pueden abrirlo y pueden ah, traer con nosotros traer consigo a nosotros una enseñanza de la historia, si es que esa es la expresión. Los archivos están cerrados, pero al mismo tiempo están abiertos. Son cosas que ya existen, pero que existen en una condición hipotética o virtual. Los abrimos y adquieren vida cada vez que alguien eh, los lee, los ve, los escucha, los pone en activo. Y creo que efectivamente hay una doble dimensión que se abre con la publicación de este libro con imágenes, que ese es el del archivo. Había un archivo consistente en emociones reprimidas y en recuerdos que no quería tener. Mi padre tenía un archivo de dos de las desapariciones que centran la novela, la de Alicia Burdizo y la de su hermano que fue asesinado. Ambas historias son reales, no hace falta decirlo. Pero también había un archivo de imágenes. Y yo tengo el recuerdo de que en algún momento pensé, en torno a la primera publicación de este libro, que quería publicarlo con imágenes. No recuerdo por qué no lo hice.
No recuerdo siquiera habérselo planteado a mi editor por entonces. Sin embargo, esta vez me pareció que podía hacerlo, que podía incluir imágenes, en tanto y en cuanto estas imágenes no fuesen ilustrativas, es decir, no fuesen del tipo de imágenes que encontramos en ciertos libros, donde allí donde se habla de un limonero aparece la fotografía de un limonero. Esto no es así. Hay una serie en esta novela hay una serie de juegos, y si bien hay mucho material que se menciona en el libro, recortes periodísticos, fotografías de casas mías, de casas de otras personas. Si bien, como digo, esta dimensión existe, también hay una dimensión de juego, si quieres verlo así, de apuesta, de ir con los lectores y las lectoras a otros lugares, que ellos sean capaces de reconstruir el contexto que falta, que por fuerza falta en toda fotografía, y que ese contexto les permita leer esas fotografías de una manera distinta al tiempo que leer el texto de una manera diferente. Esa era un poco la apuesta. Todas las fotografías son fotografías que he sacado yo, excepto por un par de fotografías de un periodo previo a mi nacimiento, y son fotografías que también para mí fueron sorprendentes. Cuando finalmente decidí incluirlas en el libro, fui a buscarlas a archivos, a carpetas de fotografías que tenía ya por fortuna completamente digitalizadas, y me encontré con que había fotografías que tú bien denominaste enigmáticas, lo son para mí también. Y hay juegos, ya sabes, allí donde se habla de una inundación en la provincia de Santa Fe, en Argentina. La imagen que podríamos creer que es de esa inundación es de unas inundaciones en el Sáhara que yo contemplé hace unos años. Si agudizas la vista, si fuerzas la vista o tomas una lupa y ves la imagen con más detalle, verás que se trata de beduinos que están contemplando la inundación. Ese tipo de juegos no solamente me parecían graciosos a mí o interesantes, sino que me parecía que podían dar a la novela, podían recordarnos el hecho de que esta novela ha sido una de las novelas mías más leídas y que ha sido publicada y traducida en países en los que jamás imaginé ser leído. Lugares como a Brasil, Noruega, China, Egipto. Es evidente que hay algo de esta novela que tal vez de su relación con los hechos trágicos del pasado reciente que resuena en países de los que yo prácticamente no sé nada. Y en ese sentido también algunas de las mejores lecturas de la primera versión de esta novela provienen de México. Quiero creer que esta vez también la sabrá, y que un contexto distinto le dará a esta novela una dimensión diferente. Desde luego ya se la ha dado en Argentina, donde la primera publicación en 2011 llegó en un momento muy distinto al que estamos viviendo actualmente. Oye, Patricio, pues sí, hay una gran empatía. Leerte en estas latitudes pues nos reconecta generacionalmente con las crisis eternas que han atravesado a Latinoamérica, pero también pues la barbarie, la violencia, el comportamiento dictatorial de muchos gobiernos, y se vuelve también pues muy, muy cercana y entrañable. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Nick Cave interpreta Idiot Prayer. Taken me down, my friend, as they usher me off to my end. Well, I bid you adieu. Well, I'll be seeing you soon. If what they say around here is true, then we'll meet again, me and you. Time is at hand, my dove. They're gonna pass me to that house above. There's heaven just for victims, dear, where only those in pain go. Well, it takes two to tango. We will meet again, my love, I know.
you're in heaven, then you'll forgive me, dear. 'Cause that's what they do up there. If you're in hell, what can I say? You probably deserved it anyway. Guess I'm gonna find out any day if I will meet again. There'll be hell to pay. Face comes to me from the depths, dear. Your silent mouth mouths, yes, dear. Dark red and big with blood. They're gonna shut me down, my love. They're gonna launch me into the stars while all things come to pass. Glory, hallelujah. Prayer is for you, my love, sent on the wings of a dove, an idiot prayer of empty words. Love, dear, is strictly for the birds. We each get what we deserve, my little snow white dove, rest assured. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el escritor Patricio Prón. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Se ha dicho que en la literatura lo bello siempre es verdadero, pero lo verdadero en literatura es solo verosímil, y entre lo verosímil y lo verdadero hay una distancia enorme. Esto por no hablar de lo bello, que es algo que nunca se debería hablar. Lo bello debería ser la reserva natural de la literatura. Debería prosperar en un sitio al que la mano de la literatura no llegue nunca y servir allí de recreo y consuelo a los escritores. La literatura y lo bello son cosas completamente diferentes o tal vez la misma, como dos guantes para la mano derecha. Solo que no puedes ponerte un guante para la mano derecha en la mano izquierda. Hay cosas que no pueden ir juntas. Yo acababa de llegar a Argentina y mientras esperaba el autobús que iba a llevarme a la ciudad donde mis padres vivían, a unos 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, pensaba que había venido de los oscuros bosques alemanes a la luminosa llanura argentina para ver morir a mi padre y para despedirme de él y prometerle, aunque yo no lo creyera en absoluto, que él y yo íbamos a tener alguna vez otra oportunidad, en algún otro lugar, para que cada uno de nosotros averiguara quién era el otro y quizás por primera vez desde que él se había convertido en padre y yo en hijo, por fin entendiéramos algo. Pero esto, siendo verdadero, no era en absoluto verosímil. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Fragmento. Estamos conversando con el autor argentino Patricio Prón.
Ahora, me gustaría platicar sobre esto que también ocurre en tu historia. Es una búsqueda constante en los archivos, en la historia, pero también es un lugar de encuentros, la palabra. Y tú encuentras a tu padre a través de su propia escritura y quizá te encuentres a ti a través de, pues, de la propia, de releerte. Platícanos un poco de estas, del otro lado del relato que tiene que ver con el encuentro. Sí, cuando yo escribí esta novela, como te contaba, no sabía cómo se escribe una novela así. Escribir El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia fue una manera de aprender a escribir una novela llamada El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Y fue también una manera de averiguar qué podía hacer yo con mi historia personal y de qué manera esa historia personal podía resonar en otros, con historias parecidas o distintas. Era también una manera de tratar de comprender a mis padres, a mi madre y a mi padre, pero también a la generación a la que ellos pertenecieron, una generación, la de los activistas políticos latinoamericanos de los 60s y especialmente de los 70s, que parece en los hechos casi motivo de interés arqueológico, especialmente en un contexto de ascenso de la extrema derecha y de los discursos negacionistas eh, y totalitarios que niegan derechos a las personas. El proyecto de esos activistas en toda América Latina consistió muy resumidamente en que en que hubiese más derechos para más personas, más libertades para más personas. Ese proyecto, por lo tanto, terminó tal vez en torno a los 80s o los 90s y debe ser recuperado por una nueva generación de activistas políticos, cada uno de ellos en su ámbito específico, en la literatura, en la música, en el activismo, en la acción social, en el trabajo social, en el periodismo. Creo que todos, en cada una de las dimensiones, incluso la más aparentemente sencilla e inocua, tiene algo que hacer en favor del proyecto de más derechos para más personas. Sin embargo, nos encontramos en un momento político y cultural que pareciera estar en las antípodas de ese proyecto y del momento que ellos vivieron, hasta el punto de que su historia se nos hace difícil de comprender a algunos. Se nos hace difícil de comprender que una persona pudiese, acertada o equivocadamente, querer dar la vida por otros. Y precisamente porque se hace difícil de comprender, para mí era imprescindible comprender hacia mi historia personal también y hacia los valores con los que yo crecí y los valores en los que creo. Pero hay una dimensión, que es toda la dimensión de lo colectivo, que a mí se me escapa. Yo crecí en los 90s en Argentina, entre los 80s y los 90s, que fueron posiblemente, especialmente los 90s, la década más neoliberal e individualista de la historia argentina, tan solo eclipsada por el momento actual. De modo que hay toda una dimensión de la experiencia relacionada con el ser parte de un colectivo, el tender la mano a otros, el dar la vida por otros, que a mí se me escapa. Quería entenderlo, quería de esa manera entender a mis padres y también entender qué legado me dejan. También quería tratar de comprender cómo poner en activo el legado intelectual de esa generación, que como digo es aparentemente tan difícil de entender. Entonces, de alguna manera también quería que este libro se convirtiese en un lugar de encuentro. Siempre lo es, todo libro lo es de alguna manera. Para comenzar, es el lugar de encuentro entre un autor o una autora y sus lectores y lectoras. No podemos soslayar, no podemos minimizar la importancia que ese lugar de encuentro tiene para algunos de nosotros. Muchos de nosotros hemos encontrado en los libros un lugar de encuentro que no teníamos en otro lugar. Pero al margen de eso, al margen de este carácter general de los libros, yo quería que este libro se convirtiese también en un lugar de encuentro entre generaciones. Quería que fuese un lugar donde la generación de mis padres se leyese a sí misma, al tiempo que los que tienen mi edad o son más jóvenes se leyesen a sí mismos también, y en relación con esa generación. Y tengo que decir que afortunadamente eso es lo que sucedió. Recuerdo el testimonio de amigos y de amigas que se acercaron en un momento u otro en al final de una presentación o en alguna firma de libros, a decirme que el libro les había servido para tener un diálogo con sus padres que no hubiesen tenido nunca, o con sus hijos. A menudo gente mayor me decía, yo no hubiese podido poner esto en palabras, tú pudiste hacerlo, y después de que leí esta novela se la di a mis hijos porque me pareció que ellos también podían encontrar algo en ella. Esos encuentros son especialmente conmovedores para mí.
y son una buena, son buenas, son cosas que prefiero recordar con cierta frecuencia cada vez que se nos dice que la literatura no sirve para nada o que el arte no tiene función ninguna. Debemos pensar que no lo tiene porque de otra manera no podríamos producir lo que hacemos, nos hundiríamos ante la enorme responsabilidad y el enorme peso que hacer estas cosas tiene. Pero al mismo tiempo creo que todo libro de relevancia, toda obra de arte importante nos produce en nosotros genera un encuentro con otro, que produce en nosotros un cambio que puede ser eh, fundamental. Puede ser el tipo de experiencias que nos cambian, que nos convierten en otros. Yo soy muy consciente de que hay libros que cambiaron mi vida, algunos de ellos de autores mexicanos, creo que escribo libros para que produzcan el mismo efecto en otros. Es una pretensión un poco exagerada, pero no veo otra manera de hacerlo. No me gusta no me gusta perder el tiempo y no me gusta hacérselo perder a nadie, de modo que los libros tienen que ir a por todas, digamos. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, por ponernos la mesa para encontrarnos de nueva cuenta a través de tu palabra, de esta necesidad por compartir algo que nos hace sentarnos con otros y discutir. Muchas gracias, Patricio Prón, por platicar en esta ocasión sobre El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a los amigos y las amigas de Guadalajara por su hospitalidad de siempre. Siempre me he sentido muy cómodo en la ciudad, en su feria, y espero verlos en otra oportunidad allí. Así lo esperamos también. Un gran abrazo hasta allá. Hasta pronto. Hasta pronto. Charly García interpreta Promesas sobre el bidet. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas más los soles. Por favor, yo te prometo te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo te escribiré. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Tan mal, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo. De acuerdo. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro.
Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor argentino Patricio Prón, con quien charlamos sobre su novela El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en la página de Radio UDG y en Spotify. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.